Los invito a abrir sus Biblias en 2 de Corintios capítulo número 6. En esta ocasión vamos a seguir la serie expositiva que estamos haciendo. Vamos a hacer todo el capítulo hasta el versículo número 18. Y en esta ocasión le he decidido poner al sermón no uniendo en yugo desigual, ¿sí? Cuenta un pastor del 1800 más o menos, creo que era, si no me equivoco, el pastor el que está ahí, no me acuerdo bien el nombre de él, creo que era Carroll, del Instituto Bautista, creo que del Sur, y él contaba una historia de Spurgeon, me acuerdo siempre, que vino un pecador y les puso los pecados que él tenía, y Spurgeon estaba como invitado. Él creo que lo tienen, no me acuerdo si también en el discurso de mis estudiantes, pero este pastor estaba contando la historia de Spurgeon. Estaba otro pastor y a este pastor viene una persona a decirle que tenía ciertos pecados, y este pastor le dice que fuera y leyera ciertos libros. No sé qué libro sería. Me viene a la mente Las marcas distintivas de un verdadero cristiano, o cualquier libro que pueda hacer. Y lo despidió. Entonces Spurgeon se levanta y dijo si podía hablar. Y le dice, sí, como que no. Y entonces le dice que no se fuera. Y entonces le agarra y se le puede exponer el Evangelio. Entonces le expone el Evangelio y le dice que no se retire así, y él le predica el Evangelio, ustedes saben, para que la persona venga en fe y en arrepentimiento. Contaba el predicador que decía Spurgeon después que no se puede dejar ir una persona así, porque hoy es el tiempo aceptable de salvación. No sabemos que la persona, si yo lo dejo, que vaya a un libro, porque nosotros tenemos el Evangelio, y hoy es el tiempo aceptable de salvación. Y eso es un poquito lo que voy a hablar un poco hoy, porque aunque lo vamos a dividir en dos partes, primero vamos a ver un poco la presentación, las cartas de la presentación de Pablo como ministro y todo lo que había hecho Pablo. Y la segunda sección, que ustedes saben que vamos a ver, el tópico segundo que vamos a tocar, va a ser no uniéndonos en yugo desigual, aunque está todo junto, ¿no? Y esto es una continuación del capítulo número 5 que estábamos viendo. ¿Se acuerdan que estábamos viendo de ese ministerio de la reconciliación? Bueno, esto continúa un poco con ese mensaje que estábamos viendo. Dicho esto, vamos a empezar. Capítulo número 6, entonces, de 2 de Corintios, si tienen sus Biblias abiertas, y dice así: así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Yo, como saben ustedes, tengo siempre dos traducciones de la Biblia. Tengo esta de Reina Valera y tengo esta para ir guiándome. Es otra Biblia nada más la que ven acá, ¿sí? Entonces Pablo está diciendo que él era colaboradores. Somos solamente colaboradores de Dios, está diciendo Pablo, ¿sí? Que no recibáis en vano, escuche, la gracia de Dios. ¿Qué es esta gracia de Dios que está hablando ahí? Bueno, escuche, algunos se dividen, algunos exegetas, que es el mensaje de salvación. Otros creen que no es el mensaje de salvación, sino creen que, ¿por qué dice por no recibir en vano? Porque dice la gracia se da una sola vez y no se puede perder. Pero este mensaje de salvación, tanto vamos a decir, sea el mensaje de salvación o la gracia que algunos creen que, vamos a decir, que recibir en vano, acuérdese, y después esta persona no vivir una vida cristiana, es como recibirlo en vano, como no lo aceptaron de verdad, ¿sí? Entonces Pablo está diciendo eso, en vano, es decir, no utilizarlo, algunos creen, con un propósito bueno. O sea, ustedes saben, ¿no? Hay personas que dicen que son salvos, siempre salvos. Acuérdense de nuestra confesión bautista del año 1689, donde habla de la libertad cristiana, ¿sí? En el subpunto número 3 nos da una advertencia fuerte. Dice, aquellos que toman la gracia como libertinaje, ¿sí? Entonces es una advertencia también a la iglesia, a tener cuidado con los falsos maestros también, ¿eh? O que se aparten, vamos a decir, que vamos a ver más adelante en el contexto, vamos a decir, de los falsos maestros, y no utilicen, vamos a decir, la gracia que han recibido, vamos a decir, en vano, porque si yo recibí gracia,
yo no puedo seguir viviendo como antes, como el mundo. Entonces es importante que entendamos eso, ¿sí? O sea, si yo recibo gracia, no recibir en vano, yo no puedo recibir la gracia de Dios y después dejarle. Es como que yo dijera, no, el Señor me llamó y ahora ya está. Y después dejo de... No, la gracia no se recibe en vano. Aunque sabemos que es por gracia, pero si el Señor nos dio, vino, somos regenerados, no podemos seguir viviendo como antes, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Pablo ahí, ¿sí? Nosotros somos colaboradores de Dios, dice, y que está diciendo, no desechen este plan maravilloso de salvación, ¿sí? Esa es la idea, lo que está diciendo Pablo ahí. Vamos a seguir avanzando en el punto número 2, que dice, yo estoy usando la Reina Valera 1960, ¿sí? Porque dice así, escuche, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Bueno, ese tiempo aceptable podría ser también, podría traducirse como el tiempo propicio, ¿sí? Tiempo propicio, tiempo aceptable. Bueno, o tiempo favorable. Y yo en esta ocasión tengo otra Biblia, para no salir la Biblia que tengo acá, tengo otra Biblia que tengo anotada donde tengo mis textos bíblicos, ¿no? Esta es la que utilizamos en los estudios los martes. Generalmente se utiliza esto, o para los salmos lo utiliza. Amados, este texto, que acuérdense, Pablo, ustedes saben, cuando vimos bibliología saben esto. El Nuevo Testamento, o sea, interpreta el Antiguo Testamento. Porque cuando Pablo estaba escribiendo no estaba el Nuevo Testamento. ¿Qué utilizaba? El Antiguo. El Antiguo. Entonces, está nombrando el Antiguo Testamento. Yo lo que voy a leer es Isaías 49. Escuche. No es un tiempo para estar haciendo una explicación exhaustiva sobre Isaías 49, pero Dios había prometido restaurar a Jerusalén o a Sion, ¿sí? Había una promesa. Y lo que está diciendo Pablo, está tomando este texto para lo que conocemos nosotros como hermenéutica, ¿sí? Escuche, porque esto que vamos a ver es maravilloso, amado. A mí esta semana estudiando me sorprendió, o sea, me sorprendió ver esto. Escuche, fíjese lo que le está diciendo Dios. Porque lean el texto de 2 Corintios capítulo 6, dice, en tiempo aceptable te he oído. Pero ¿de dónde lo toma Pablo? Bueno, está tomando de Isaías capítulo 49, ¿sí? Que está, acuérdense, en el contexto es Israel, o sea, el siervo del Señor. Escuche, no es el tiempo para explicar esto lo que cree el dispensacionalismo, pero el dispensacionalismo cree que le está hablando de Israel e Israel. Pero ustedes saben quién es el verdadero Israel. Es el Señor Jesucristo. Teniendo esto en mente, en el versículo número 8 de Isaías capítulo 49, versículo número 8, dice lo siguiente. Escuchen, mi subtítulo aparece así. Dios promete restaurar a Sion. ¿Sí? Isaías 49, versículo 8, de ahí en adelante. Así dijo el Señor, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Muy bien. Y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo. Escuche bien lo que dice. Para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Escuche bien, ¿a quién cree que le está hablando? ¿A Israel? Le está hablando al Señor Jesucristo. Él es el que iba a restaurar. No puede Israel restaurarse a sí misma. Está muerta en delito y pecado. Está hablando ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Más adelante, acuérdense en el pacto intratrinitario, ¿sí? Que el Padre le dio y Él lo dio. ¿Para qué? Porque iba a venir un día, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, que llegó ese día que no sé qué tenemos, pero bueno, ese es el día que estamos viendo que Pablo está diciendo ahora. Por eso que cuando nosotros tenemos esto en mente, amados, tenemos que vamos y predicamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque sabemos que todas estas cosas estaban predestinadas antes de la fundación del mundo. Fíjese, en el día de salvación te ayudé, dice Isaías, te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaure. ¿Qué pacto, amado? El nuevo pacto es, y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Versículo número 9 de Isaías 49. Para que digas a los presos,
Salid a los que están, ¿qué presos, amados? Los que están muertos están muertos, atrapados por el pecado. La ley los tiene encerrados, los encerró. Son deudores, pecadores. Para salir a los que están en tinieblas. ¿Tinieblas de quién? Porque Satanás cegó el entendimiento. Están en tinieblas, no pueden ver. Entonces por medio de Jesucristo. Está hablando a Cristo, amado. No le está hablando a Israel acá. Mostraos, dice, los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol les afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos los montones y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos, y de aquí, estos del norte, del occidente, y estos de la tierra de Sin. Escuche, es algo maravilloso en el versículo número 15, porque yo podría seguir hablando de Isaías. Pero me encanta el versículo 15 de Isaías 41. Escuche, dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Escuche eso, qué palabra. Hay madres, amados, que se olvidan de sus hijos. Yo he visto madres que dejan a sus hijos y se van. Dieron a luz. Ustedes conocen parte de mi vida. Cuando yo fui chico, mi mamá me crió, pero mi papá se fue. Me dejó. Me tuvo y se fue. Yo nunca lo conocí, pero el Señor nunca me dejó a mí. Dice, aunque pasara eso, amados, hay mujeres que hacen eso. Ni los animales hacen eso, amados. Los animales, ustedes los ven y sus crías protegen, las madres, las gallinitas, los gatitos. Ustedes lo ven. Pero aunque así está de mal la creación, el pecado, pero Dios promete no desampararnos. Yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor, amado. No, cuando usted está en esos momentos, acuérdese del Evangelio, de la palabra. El Señor nunca se ha olvidado. Estamos en la mente del Señor porque es eterno. Entonces eso nos tiene que alentar en esos momentos cuando viene. Esta es la palabra. Aunque está hablando de eso en el sentido, le está hablando al Señor Jesucristo. ¿Eh? Acá, amados, en esta porque dice en tiempo aceptable, el versículo número 8. En tiempo propicio, dice Pablo. Está citando a Isaías. ¿Y cuándo es este tiempo? Este tiempo llegó. Acuerde cuando el Señor Jesucristo hizo esa oración sacerdotal y por aquellos que todavía no iban a creer por la palabra. Amados, alguien nos predicó a nosotros, siempre digo, yo a alguien le prediqué. Entonces, ese fue el tiempo aceptable de salvación. No es mañana ni hoy. Hoy es el tiempo, como decía Spurgeon. No es mañana, déjelo ir y a ver, no, ahora, no sabemos. Yo no me acuerdo de una historia, no me acuerdo el pastor cuál era, uno de esos libros que leo, no me acuerdo bien cuál es, el pastor yo se lo debo, a ver si, creo que es, a ver un segundo. Creo que es Ward Silver, si no me equivoco. Contaba una historia donde él estaba hablando con una joven y le estaba presentando el Evangelio. Entonces la joven le dice, ya habrá tiempo, le dice. Entonces le dice, bueno, le dice, ¿cuántos? No lo sé, quizá más adelante. Dice, bueno, entonces sería tan amable de usted de poder firmarme acá, le dice Ward Silver. ¿A dónde? Acá. Dice, ¿firmarme cuánto? Dentro de un año yo puedo venir y todo este tiempo usted, si muere, yo lo agrego esto, pero no lo dijo, pero si muere, ya usted firma que no quiere saber nada con Cristo. No, me dice, entonces me firmaría 6 meses como que usted no quiere saber nada, queda acá sentado que no quiere hacer. No, me dice, 3 meses, no. 1 mes y ya la mujer empezó a dudar. Y dice, y si muere así, en 1 mes no pasa nada, usted niega a Cristo. Y empezó a ver la joven la necesidad de que si moría, ella ya había negado a Cristo. Y así fue como fue conducida de alguna forma a Cristo, ¿no? O sea, vino en fe arrepentimiento. ¿Cuántas de las personas creen que tienen toda la vida, amados? Porque tienen 20, como lo dije el sermón pasado. Yo tuve 20, tuve 30, tuve 40, 50, tengo 51. Se va pasando. No, que mañana es el tiempo aceptable, como dicen algunos. No, o con lo que esté muriendo. No, amado, no es así.
Jesucristo no está como ese mensaje barato con la cruz ahí al lado de su cama, así esperando a ver si usted lo quiere aceptar. No es así. Es usted que vaya a golpear a ver si el Rey de Reyes le va a abrir la puerta. A ver si es el tiempo aceptable. Entonces hoy es el tiempo aceptable, como dice Isaías 55 más adelante, si no me equivoco. En la parte donde dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Isaías 55, versículos 6 y 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, muy bien, en perdonar. Es amplio en perdonar, pero hoy es el tiempo propicio de salvación. No es mañana ni pasado mañana. ¿Cuántas cosas, personas hablamos la otra vez, que muchas personas dejan para mañana lo que pueden hacer hoy? ¿Sí? Deme un segundo que otra vez me olvidé el cronómetro de activarlo. Ahí está. ¿Me dice más o menos cuando yo? 15 minutos. 15 minutos, ok. Bueno. Entonces este es el mensaje de salvación, amados, que tenemos que proclamar. Hoy es el tiempo aceptable, ¿sí? Y Cristo, acuérdese, clamaba al Padre. Por eso el Padre, cuando está diciendo acá que Él había oído la oración del Señor Jesucristo. Hoy es el tiempo aceptable para poder predicar. Eso es lo que le está diciendo Pablo acá a los Corintios. Sigo avanzando, dice así. Un momento, voy a cerrar esta Biblia. Entonces dice así, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Versículo número 3 en adelante. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. En esta traducción que yo tengo dice así, tratamos de comportarnos siempre de tal manera que nadie se escandalice ni deje de conocer al Señor por causa de nuestro comportamiento. No queremos que nadie encuentre fallas en nosotros ni las dice, que las achaca al Señor, ni las hacha. Ahí esta traducción está, ni las achaque al Señor, o sea que se las ponga al Señor. Escuche, la idea es esto, de acá en adelante, del versículo número 3 en adelante, Él va a presentar de alguna forma todo su ministerio y cómo se comportó su ministerio, o sea, viviendo una vida piadosa, una vida recta, una vida moral. ¿Por qué, amado? Yo le voy a explicar por qué, escuche. Cuando nosotros predicamos este ministerio de reconciliación que estuvimos hablando el domingo pasado, ¿se acuerdan? Versículo capítulo número 5 ahí, ¿sí? Y presentamos el Evangelio y presentamos esto. Y por eso Pablo le está diciendo que no reciban en vano la gracia de Dios. ¿Qué es esto? Bueno, Pablo nos va a mostrar el ejemplo. ¿Qué es el ejemplo? Escuche, la gente con tal de rechazar el mensaje de salvación, ¿qué hace? Dígame. Cualquier pecado, error del cristiano. Exactamente. Anda en busca. Ya vimos en Corintios, estos tiempos pasados, nosotros somos cartas abiertas. La gente no le importa si yo predico el Evangelio. ¿Qué mira? El testimonio. Ah, mira el pecado que hiciste. El pecado. Vos no me podés predicar de eso. Entonces Pablo está diciendo, fíjese lo que está diciendo. Pablo dice, yo fui ejemplo. Amado, eso es lo que sucede con el mundo. El mundo anda mirando qué pecado cometió usted. Para, si le encuentra algún pecado, automáticamente desacredita el Evangelio. Eso es lo que hace. ¿Sí? Ellos nunca van a ver que el Evangelio lo que se trata es de pecadores redimidos y perdonados por la sangre de Jesucristo. Ellos van a estar viendo siempre y machacándonos ¿qué? Nuestros viejos pecados. Siempre va a estar haciendo eso Satanás, el acusador. Ahora, si usted vive una vida de pecado, es otra cosa. No, es diferente. Pero si usted se arrepintió y vino al Señor Jesucristo, entonces, fíjese, las personas siempre van a estar con eso. Pero Pablo está demostrando ahora que él es un ejemplo. O sea, está nos dando eso. Por eso no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Esto es lo que dice. Entonces, trata él y nosotros, no solo para Pablo, nosotros tratamos de ¿qué? Que nuestro ministerio ¿qué? No sea causa de tropezar a otras personas, para que cuando yo le predique, yo no puedo estar ejemplo. Esto es un perdóneme, esto es un ejemplo, no sé cómo puede decirle, muy agrandado para que se pueda entender. Pero usted no puede ir a predicar el Evangelio
Yo lo he escuchado por ciertos reformados. Yo me quedé con un ojo así abierto, pero he escuchado por cierto ministerio reformado. Anda a predicar del vecino con una latita de cerveza, con el calor que hace. Yo miraba, ¿cómo pueden decir eso? No puedo, no puedo entender de verdad eso. Entonces, usted no podía predicar, vamos a decir, y viviendo pecado. No que cometió un pecado, sino que vive una vida de pecado, es peripatear, porque no va a ser creíble. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Tratamos de comportarnos siempre de manera que nadie se escandalice del mensaje y todo lo contrario. Digo, yo te conocía a vos, como a mí me ha pasado, que yo me miraron así, digo, yo conozco, digo, y yo me reía, digo, sí, pero ya no soy ese, le digo. Y la persona hacía así, como que se me alejaba. Claro, porque tenía en mente otra, y yo me entristecí por mi pasado, cuando era joven, pero también me puse contento. ¿Por qué? Porque sabía de que no era ese que la persona recordaba. Yo ya no era esa persona, ese antiguo Daniel. Soy una nueva criatura. Entonces es eso, debemos hacer eso, no dar ocasión de tropiezo a las personas. Versículo número, entonces estamos posicionados, número 3, ¿sí? Entonces, de acá, del 4 al versículo número 10, él nos va a mostrar algunas, vamos a decir, aflicciones, presiones, cosas que tuvo que en el ministerio, ¿sí? Él tuvo, fíjese, versículo 4 en adelante. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades, en angustia. Escuche el versículo número 5 que está unido. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos y en ayunos. Bueno, hasta ahí. Entonces, a ver qué dice esta traducción. Entonces dice así, en cada uno de nosotros, nuestros actos tratamos de comportarnos como verdaderos ministros de Dios, con paciencia, soportando los sufrimientos, las necesidades, las angustias. Bueno, Pablo era un ejemplo, amado. Vivimos en una época donde el ministro tiene que tener todo. Ustedes saben, un ministro, él nunca se niega casi nada. Ustedes ven la mayoría de acá. Si ustedes los ven, ustedes ven la casita de ellos, ustedes lo ven, unos autos, la mayoría tiene el último modelo, ustedes lo ven, unas casas tremendas. Y al lado, como vemos acá a la vuelta, un templo enorme. ¿Pero eso con qué lo hacen? Con el dinero. Con el dinero, siempre hay cosas por ahí, está eso que el diezmo que le piden a la gente. Primicia, todas esas cosas, todas esas cosas que a ellos les interesan. Un verdadero ministro se niega, tiene la negación, o sea, a sí mismo. Pablo decía, yo he trabajado con estas propias manos. Sabía, porque ya lo hablamos los domingos pasados, sabía que Dios lo había llamado. No lo puso un nombre. Lo llamó Dios en camino, cuando él iba a perseguir a unos cristianos y se le para en el camino y dice, ¿quién eres tú, Señor? Y él dijo, yo te voy a enseñar lo que debes sufrir ahora. Entonces él tenía por cierto que Dios mismo lo había llamado. Cuando una persona tiene en cuenta que Dios lo llamó de las tinieblas a la luz admirable, su vida cambió. Por eso dice que tanto creí, tanto hablé. Por eso que a él no le importaba padecer hambre, estar en las cárceles, ser afligido, sufrir, porque esas cosas, amado, cualquier impío las hace. Dígame cuántos impíos sufren. Yo cuando vengo con mi motito, que a veces del trabajo a la noche, veo mucha gente pecadora tirada al costado del camino padeciendo hambre. Amado, uno tiene para comer un arroz, uno tiene para comer un huevo. Tiene agua, tiene un techo. Dígame que si no tiene un techo, ¿usted dónde está? Si Dios no ha sido bueno. El impío también padece. Pero ¿cuál es la diferencia entre un impío y vamos a decir, Pablo o nosotros? Es que lo que hacía Pablo y lo que hacemos nosotros, ¿qué es? Es para la gloria de Dios, amado. Esa es la diferencia. Un impío, si se le dice que salga de esa condición, vamos a decir, carente, humilde que tiene, y se le da mucho dinero, ¿qué hace? Lo va a gastar en placeres y en cosas que le guste, ¿o no? Claro. Pero el cristiano no. Pablo, tanto teniendo como no teniendo, en escasez o no, él siempre estaba viviendo para la vida. Lo que está diciendo Pablo acá, él es que se recomendaba, vamos a decir en el versículo número 4, vamos a decir que él trataba de alguna forma de vivir, vamos a decir, la vida cristiana y tratar de trabajar con sus propias manos. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que vamos a encontrar unos falsos, unos supuestos superapóstoles que él va a hablar en los capítulos más adelante,
que desacreditaban el mensaje de Pablo. Por eso Pablo dice, es más, Pablo ni siquiera le cobraba dinero. Dice, he sacado a otras congregaciones para ustedes. ¿Por qué? Porque había otros que quieren hacer con el verdadero ministro. Dígame, siempre quieren ensuciarlo, porque el verdadero ministro siempre trae luz. ¿Qué trae? La palabra, sola escritura. No trae show, no trae luces, no trae... Yo no vengo a entretener a nadie. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios ilumina la mente, la conciencia del pecador. El falso profeta, el falso predicador, el falso pastor, no le conviene eso, se le acaba el negocio. Entonces Pablo dice, yo trabajo con mis manos, no he sacado nada, le he predicado el mensaje de salvación. Y vamos a ver que más adelante, acá él va a decir, no era muy querido él. ¿Por qué? Porque las personas dicen, mire, esta persona es así, y empezaron a hablar mal, que eran ciertos judaizantes, ahí que ya estuvimos viendo, ¿no? En el versículo número 6, vamos a decir, y el 7, fíjese lo que dice él. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el espíritu, en el amor sincero, en palabra, de verdad, en el poder de Dios, con arma de justicia, a diestra y a siniestra. Esta traducción que yo tengo dice, versículo número 6, con integridad en nuestras vidas, con nuestro entendimiento del Evangelio, con nuestra paciencia. Bueno, lo que está diciendo es esto, amado, es que él no lo hacía en sus propias fuerzas. Para esto que estaba provisto de qué? Versículo número 6 dice así. Versículo número 6 dice... El amor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, exactamente. El Espíritu del Señor. ¿Él cómo pudo lograr estas cosas? Bueno, amado, ahí se llaman los frutos del Espíritu. Es por medio... ¿Cómo puedo soportar que me hablen mal de mí, que me digan cosas, si yo estoy viviendo una vida cristiana y aún así los supuestos cristianos me atacan a mí? ¿Cómo es? Porque tengo el amor de Cristo. Como estuvimos hablando de Pablo, decía que nosotros todavía, que Cristo nos llamó, o sea, nos dio vida a nosotros. La vida de Cristo se va a manifestar en mí, los sufrimientos de Cristo se van a manifestar en mí. El mundo no me va a creer, los falsos cristianos tampoco se van a levantar, me van a acusar. Entonces, ¿qué dice Pablo? Pablo dice, todo esto ¿cómo lo soporto? Bueno, con el Espíritu Santo, con amor, cómo yo repelo las tinieblas cuando me odian, amándolos, cómo tengo paciencia, longanimidad con ellos. Es así como se vive la vida cristiana, amados. Como hablamos en el Salmo, el día del sábado, ayer, que estamos viendo la serie del Salmo 119, o sea, que es así. Si nosotros teníamos que vivir una vida cristiana en un lugar cerrado, y no hay oposición, no hay mundo, no le predico a nadie, es muy fácil. Pero cuando yo le tengo que predicar a personas, vivo en un mundo, por supuesto que va a haber antagonismo. O sea, se van a repeler. A la gente no le gusta la luz. O sea, entonces Pablo dice, yo lo hago con eso, dice. Y en el versículo vamos a decir, a diestra y a siniestra, ¿sí? ¿Qué sucede? Otra de las cosas cuando vimos el estudio que vimos de Efesios, capítulo 6, que vimos que Pablo decía que tenemos una armadura, muy bien, ¿se acuerda? El escudo de la fe. Con la fe yo puedo soportar los ataques del enemigo, la espada del Espíritu para hablar, los calzados de la paz, cintos de la verdad, el yelmo de la salvación, o Tesalonicenses el yelmo de la esperanza. Tengo un lugar donde yo voy, no me importa lo que diga, yo voy a un lugar, voy al Señor Jesucristo, soporto las cosas, avanzo. Es así, amado, donde la vida cristiana el Señor nos ha equipado como soldados y soldadas, de discípulos y discípulos, hijos y hijos. Pero no se hace en la fuerza, porque ante el primer sufrimiento, ¿qué pasa con los falsos cristianos? Ante los sufrimientos, las escasez, todas esas cosas, dice que ahogan la palabra de Dios y se van al mundo. Pero el verdadero cristiano, fíjese, aguantaban los tumultos, los trabajos, desvelo. Son los que menos duermen, los ministros a veces, los que más trabajan, los que más ejemplos te dan. Y entonces dice Pablo, yo soy, no, que no lo dice que es el ejemplo, pero él sabía, vamos a ver más adelante, yo me estoy adelantando, que otras personas le iban a atacar a Pablo. Dice, yo no les he pedido nada, todo lo contrario, más bienaventurado me ha sido darles que pedirles. Entonces, fíjese, él dice en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad del Espíritu Santo, en amor sincero. Amor sincero, amados, amor sincero. Significa un amor que no es hipócrita.
no es falso. ¿Qué estuvimos viendo? Bueno, todo esto está unido, amado, yo no sé cómo, pero ¿se acuerdan del Salmo de ayer? Ajá. Que yo estuve hablando del hipócrita, del señor dos caras, de Bunyan, de la persona que no es Doble ánimo. doble ánimo, ¿sí? ¿Se puede entender? ¿Sí? Entonces, de esas personas, fíjese, eso es un amor, no es un amor falso, es un amor sincero, una persona que puede amar a una persona por más que no le ame. Eso es lo que decía Pablo, eso es lo que hizo el Señor Jesucristo, con amor sincero nos amó. Entonces Pablo dice, no es que hago estas cosas porque, bueno, no me queda otra, tengo que hacerla. Yo la hago porque el Señor me la manda, ¿eh? No, amado, eso no sirve. El Señor mira así y dice, ¿qué haces? Hipócrita, dice. ¿Por qué? Si usted me... No me amás sinceramente, o sea, de verdad. ¿Cómo no? Porque, no, pero me dijo que ame a mis hermanos. No, que te dije que ames a tus hermanos y que ames a tus enemigos también. Entonces, así no amamos el pecado de ellos, pero tiene que ser un amor sincero, un amor cristiano, y para eso usted tiene que tener fruto del Espíritu que se llama amor, amados, buscando el bien de las personas por más que nos hagan mal. Este era el apóstol Pablo, que nos enseñó, por honra y por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos. La traducción que yo tengo, el versículo número 8, dice, hemos sido fieles al Señor, aunque unas veces nos honran y otras nos desprecian. Otras veces nos critican y otras veces nos ensalzan. Y unas veces nos tienen por mentirosos, otras veces por veraces. Escuchen el versículo número 9. El mundo no nos conoce, pero Dios sí. Y arriesgamos la vida, pero vivimos aún. Nos han golpeado, pero sobrevivimos. Escuchen. Para el mundo que somos... ¿Cómo? Desconocido, como dice la hermana. Somos desconocidos, no nos conocen, amado. Como dice Juan, dice, algún día nos van a ver como somos nosotros. Imagínense su jefe o alguien que tenga todos los honores y todo el dinero, y cuando venga el Señor, la persona va a estar así, no sabe con qué cubrirse. Ya no va a tener su ropa de seda, su último, vamos a decir, zapatilla, no me hacen las marcas. Todas esas cosas que tiene. Va a aparecer desnudo como vino ante el tribunal. Y va a mirar así y va a ver a decir, el que estaba ahí en la puerta. ¿Quién es? ¿Se acuerda rico y? Si tú eres Lázaro, es decir, y lo va a ver como así nos van a ver, amado. Y yo no lo digo yo no tengo eso en mente, yo todo lo contrario. Yo miro a la persona y yo no digo, llega el día que vas a ver lo que... No, todo lo contrario, yo quiero que venga para acá, ven amigo, ven todavía. Hay lugar, es el tiempo de salvación. Ese debe ser nuestro motivo. No debe haber un amor hipócrita, vamos a decir, por las personas. Este era Pablo, este es el ministerio que nos enseñó. Fíjese, todo esto estoy apuntando, porque si usted vive una vida para el Señor, centrado con la mente así, se va a apartar del mundo. No se va a unir en yugo desigual. Unirse, porque aquel que se une con el mundo, el amor del Padre no está. Ya voy calentando más o menos para donde quiero encaminar, ustedes saben. No podemos vivir una vida como la de Pablo, como esos hombres que viven o mujeres, y después estar codeándonos con el mundo, amado. Eso es imposible. De verdad, como hablé con el Salmo, usted no puede tener doble ánimo. Por eso Isaías decía, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos, dos almas, dos corazones? Hay personas que son hipócritas, un poco para el Señor y en la otra parte para el Señor. Es como que el bipolar, ¿vio que tiene el alma dividida? Mundo, Dios. No es así. Dios dice todo, mente, corazón, todo para mí. Y es así. Y no le estamos diciendo que salga del mundo, porque ni le va a predicar a las personas si salimos del mundo. Pero no podemos tener lo que vamos a ver más adelante, una comunión con el mundo. Por eso Pablo, fíjese, versículo número 10 al versículo número 13, escuche, sencillamente lo que él le va a estar exponiendo es que estas personas, vamos a decir, a Pablo lo rechazaban. Fíjese lo que dice. En el versículo número 10 dice que él tenía el corazón que estaba dolorido. ¿Por qué? Porque él no le había faltado, vamos a decir, el cariño o el gozo o el amor para ellos, sino que todo lo contrario, él se había despojado, él se había hecho pobre. Escuche la palabra en el griego koiné.
pobre. ¿Sabe qué significa acá? Una persona que no tiene casi nada. ¿Usted conoce algún ministro que se haya despojado de todo? Que no tenga, o sea, de verdad que diga, no le importa si tiene o no tiene dinero, él no lucra con el evangelio, no pide nada. Pablo estaba en la cárcel, amado. Los corintios ni siquiera se interesaron por él si tenía. Hubo una iglesia, creo que era la iglesia de Filipo, los filipenses, que le llevaron las cosas. Él incluso en la cárcel, amado, pedía un capote para taparse del frío. Es más, en su mente ahí, quizás con el agua encadenado y las ratas, decía, no te olvides de traerme los pergaminos. ¿Sabe qué significan eso, no? Los rollos del Antiguo Testamento, él quería leer. Quizás ni tenía luz, ni vela, aprovechaba un lugarcito para que entrara, amados. Pero él se preocupaba por esas cosas. Él no tenía, hacía carpas para trabajar. Esa es la palabra ahí, pobre. Alguien que no tenía que estar dependiendo del día a día del Señor. Esta gente, por eso lo digo, fue desagradecida con este hombre, que lo dio todo. Él fundó esta iglesia y amando más se olvidaron de él, amado. ¿Por qué? Porque escucharon a otros que se pusieron a hablar y decirle cosas de él. Y él ahora, por eso en el versículo, fíjese, 10, 11, 12 y 13, él está dolido, amado, porque él era de alguna forma como un padre para ellos. Y imagínense, un padre que los hijos no quieran saber nada de su padre y de su madre. No quiere saber nada. Entonces él le dice que los quería, que los amaba, que él había sido franco con ellos. Los amaba de corazón, por eso dice amor sincero, no falso. El amor falso no sirve de nada, amado. Si usted quiere amor falso, vaya a esas telenovelas baratas que dice, Juan marcando, dice, sí, María Antonieta. Eso es amor falso, imitado. Él tenía un amor sincero, amado por las personas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Amar a las personas, no se trata de predicarle y bueno, ya está, el Señor te ayude. No, amado, debemos amar con un corazón cristiano, de verdad. Entonces, fíjese, pero ¿qué pasaba con ellos? Ellos respondieron de la misma manera, según los versículos 12 y 13. No, amados, no le correspondieron de la misma manera. No lo amaron a él, por eso estaba dolido él. Él tenía, vamos a decir, el corazón dolido. ¿Por qué? Porque había sido frío con él. Fíjese en los versículos número 12. En esta traducción dice así. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos es en qué? En vuestro propio corazón. Estrecho, donde decía, vas a decir, ¿qué es eso? No había, vas a decir, mucho espacio para ello. Estrecho. O sea, el corazón había como un poquitito. Pero Pablo tenía todo el corazón para ellos. Lo entregó todo. Así, ¿cuántos cristianos hay, amados, que tienen el corazón estrecho para las cosas de Dios, para los hermanos, para la iglesia, pero tienen el corazón amplio y espacioso para el mundo, pero estrecho para las cosas del Señor, para el ministro, para los hermanos? Fíjese, estrecho en su propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Dice, yo como mi hijo, abran su corazón a mí porque yo los amo. Él les hablaba y yo como, le entraba por acá, le salía por acá. No, le daba lo mismo. No se olvide las palabras del Señor Jesucristo que le dijo a la iglesia de Apocalipsis, y era la iglesia de Efeso. Has olvidado tu primer amor. Mucha doctrina reformada, teología sistemática, que es buena la doctrina, pero vamos a decir la ortodoxia, sin la ortopraxis no sirve de nada. La verdad sin amor no sirve de nada. El mucho amor carismático, pero no hay nada de Biblia, tampoco sirve de nada. La verdad y el amor van juntos, amados. Entonces así, esta iglesia era como una iglesia que conocía mucha Biblia, tenía muchos dones carismáticos, pero no había nada de ese amor y ensanchamiento para de verdad. ¿Por qué?
¿Qué dijo en Juan capítulo 13, Señor, versículos 34 y 35? Os conocerán en que sepan muchas doctrinas, en que hablen en lenguas. No, amado, ustedes saben lo que dijo. En que se amen unos a otros. Miren los cristianos, supuestos cristianos de hoy en día. La palabra amor, amado, no existe. No está, amado. Incluso dentro de estos movimientos nuevos reformados. Usted le pregunta y, oh, sí, ¿de qué te hablo? Del supralaxarismo. Oh, no, del infra. No, yo, de la apología. Se saben todos los muchachos de hoy. Ahora pregúntele algo de los frutos, de que si se aman. No, eso no les importa. Importa, y yo no digo que esté mal el estudiar, pero la letra, si no tiene el Espíritu del Señor, no está en fruto, no sirve de nada. Es como saber ley y no tener el fruto. Es como vivir en el antiguo pacto, amados. Es bueno la palabra de Dios, pero si eso no entra dentro de nosotros, en nuestro corazón, y nos da vida, nunca vamos a poder dar de eso. Entonces Pablo dice eso, ensanchen ese corazón. Espero que la iglesia en el día de hoy haga esto, caso de las palabras de Pablo, amado, porque hoy es el tiempo de salvación. Y si no, usted no lo está haciendo, entonces esto es aplicable para usted. En vano ha recibido la gracia de Dios. ¿Para qué? Si qué es la gracia de Dios. Por lo tanto, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo amado. Ahí tiene el amor. Es una entrega, una negación. Se despojó. Cuando Cristo le dijo al Padre, ¿por qué me ha desamparado? Se apartó por el pecado de nosotros. Mire el amor. Eso es esa negación. Eso es lo que hizo Pablo. Se despojó a sí mismo. Amados, todo esto lo digo hace años. Se va a acabar, se va a terminar. Todo lo que usted quiera cultivar, lo que usted le está haciendo sufrir, padecer, no sé si un día, 10, 15, 20, lo que sea, va a morir usted. Lo que tanto se afanó, como dice Eclesiastés, vanidad de vanidades, otro se va a quedar y los problemas que tenía se acabaron. El día que usted le dice, tiene cáncer, ese problema que usted tiene se le acabó, Lo que que ahora viene la muerte y le dice, te quedan 3 meses de vida, ponte a cuenta. Los problemas que usted tiene ahora desaparecieron, me voy a morir, me voy a morir. Ahí se va a dar cuenta que usted se va a encontrar tarde o temprano, ¿con qué? Con la muerte. Y si usted no está bien con Dios y no acepta el tiempo de salvación o vivió una supuesta vida cristiana así nada más, y no de verdad, porque vivir una vida cristiana es vivir lleno del Espíritu Santo. Y para vivir esto tenemos que vivirlo en el Espíritu, amado. Y este era un hombre lleno del Espíritu, de verdad. Por eso hizo lo que hizo, amados. Era un hombre malo, malo, malo era Pablo. Malo, perseguía, se regocijó mientras le partía la cabeza a Esteban. Y estaba tirado, él tenía ahí consintiendo, dice que consintía, bien decía, con ese que está ahí, que predica a ese Cristo. Salió a perseguirlo, pidió cartas para perseguirlo, imagínense mujeres, chicos corriendo, todos tenían miedo de él. Pero incluso para él hubo, fíjese, para el mayor de los pecadores, como él, halló gracia. Hay gracia para usted. Hoy es el tiempo de salvación, amado, no es mañana. Como yo ese libro que prediqué una vez que dije, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Bueno, esto, usted no sabe si mañana muere o si va a vivir. Yo cuántas veces cuando salgo dice, mañana nos vamos, no sé, a tal lado. Yo a veces nos reímos acá porque decimos, ¿y Dios? ¿Dónde está? No existe para ello. Amados, llegamos a la parte del título del sermón. Versículo número 14. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esta traducción dice así. Bueno, esta traducción le da énfasis al matrimonio. Si no se une el matrimonio con los que no aman al Señor, porque ¿qué puede un cristiano tener en común con los que viven entregados al pecado? ¿O cómo puede la luz llevarse bien con la oscuridad?
qué armonía hay entre Cristo y el diablo. Amados, esto está tomado, si no me equivoco, de Deuteronomio capítulo, si no me equivoco, yo lo anoté así, 22, versículo número 10. Ustedes saben, ¿no? Está además decirlo, donde Deuteronomio 10 habla de que del yugo desigual, o sea, el Señor decía que no ponieran a arar dos animalitos. En este caso, ¿qué eran? Era un buey con un asno. ¿Por qué? Porque no iban a trabajar juntamente bien. E incluso para el judío, vamos a decir, el asno era un animal que era considerado sucio. El buey era algo considerado de trabajo. Creo que cuando Elías va a buscar a Eliseo, no me acuerdo, excúseme porque no me acuerdo bien, pero creo que Eliseo tenía como 12, una cuenta de bueyes. ¿Eso sabes qué significaba? Dinero. Dinero, no cualquiera tenía 12 trabajando así. Entonces era un animal de trabajo, no cualquiera lo tenía, ese trabajo que va para adelante y iba surcando. Entonces, usted no podía unir a un asno que se queda y no quiere. Por eso está diciendo, acá esto es siempre aplicado ¿qué? Al matrimonio. Pero podemos ampliar un poco más porque Pablo no está hablando, no viene hablando como Corintio del matrimonio acá. Está hablando, vamos a decir, de que ellos estaban, acuérdense, todos los problemas que estaban teniendo, era porque ellos estaban viviendo como según la carne, como dice en el 1 Corintios capítulo 3. Entonces, pero también puede ser aplicable, por supuesto, yo creo que estaría de más decirle a esto. Y mire, le voy a decir algo, no está de más, porque Israel lo sabía desde el principio. ¿De dónde viene de unir yugo desigual, amado? Quizás si me va a hablar del matrimonio. No, amado, no le voy a enseñar algo tan básico que hasta usted mismo lo sabe. Todo esto vino de la caída, desde el pecado, amado, cuando, siempre lo digo hace años, desde la caída hubo dos simientes. ¿Cuáles son? La de Satanás y los hijos de Dios. Desde ahí en adelante la humanidad, aunque Dios los creó perfectos, por medio del pecado se fraccionó. Hijos de Dios, hijos de Satanás. Por eso dice, somos hijos de Abraham, dijo don Juan, ¿no? Ustedes no lo tienen que predicar. ¿Nuestro padre quién es? Abraham. El Señor dijo, si fueran hijos de Abraham, ustedes creerían. Vuestro padre es Satanás. Dijo, ¿qué dices? ¿Cómo es eso? Sí, porque aquellos que, vamos a decir, practican las obras de las tinieblas son hijos de Satanás. ¿Y de dónde viene esto de unir yugo desigual? Amado, podría hablar bastante tiempo, pero no, el tiempo se me ha cortado, así que voy a tratar de ir a punto concreto. Pero en Génesis capítulo 6, versículo 1, lamentablemente, muchas personas dicen que los cristianos, supuestamente los hijos de Dios, se unieron con los demonios, con los ángeles. Eso es imposible, amado, porque los ángeles no se pueden estar casando, dice el Señor Jesucristo en Mateo. No puede estar teniendo relaciones, dice, serán como los ángeles cuando usted. Entonces es imposible. Otro dice que vinieron ahí, que nacieron los Nepilín, creo que eran unos gigantes. Mire, voy a ir al punto, amados, acá, porque los ángeles son espíritus, no pueden tener relación. O sea, entonces, ¿qué es esto de unir yugo desigual? Porque había un mandato de Dios, apartarse. Acuérdense, desde el principio empezó de ahí, desde Caín y Abel, empezó esa generación, desde el pecado de Adán y Eva, ¿no? Pero ¿qué sucede? Dios le había mandado que no se unieran, eso cuando en Génesis 6, si alguna vez ven ahí, que era que Dios no se unieran con los, vamos a decir, con los hijos o los inconversos, podríamos decir, que de ahí ustedes ven la generación prediluviana de Noé, la torre de Babel, todos esa era gente impía, y había una generación que había venido en Génesis que eran los hijos de Dios. Lo que Dios les decía que no se unieran, en Génesis 6, lo que hicieron que fueron, se unieron con inconversos, amados. Y Dios se enojaba con eso. ¿Por qué? Porque a partir de eso, cuando usted se junta con un inconverso, no tan solo teniendo relación sexual, sino usted se junta en cosas con el mundo, amados, ¿qué sucede? Usted se va a contaminar. O no solo se va a contaminar usted va a contaminar, vamos a decir, a sus hijos incluso. Incluso, fíjese, Israel fue desobediente en esto. Incluso cuando el Señor le dijo que usted conoce todo lo que es la historia bíblica,
o teología bíblica de la parte de Israel, cuando vez tras vez Dios les decía que no se unieran con yugos desiguales. ¿Y qué hacía Israel? Se juntaba con ellos, amado. Por eso decía, no se junten. Y ellos iban y se volvían a juntar. Dios les mandaba profetas para que no hicieran. Y ellos, otra vez, porque juntarse, ¿qué trae? No solo fornicación, sino que trae idolatría, amado. Un inconverso. Fíjese, pregúntele a Salomón todas las cosas que esas mujeres le trajeron. Pregúntele a Sansón, amado, ese hombre, por la que le cantaba, dice, ve, búscame, le mandó. Encima sabés que hacía Sansón, un hombre, no sé si era grande, ¿sabía quién le mandó? Mire lo que hace el pecado. Él, en vez de ir supuestamente a conquistar, le pidió a papá y mamá que le hablara a una mujer. Para que se lo trajera. Ahí lo tiene al hombre de Dios. Pídeme esa mujer. Y la mujer entonces venía. Usted imagínese, un hombre que supuestamente tiene que ir, no, tenía que mandar a papá y mamá. Y papá y mamá obedecían para que el nene tuviera una filistea. Eso es el pecado, amado. Le hizo perder los ojos a Sansón. Quedó ciego ese hombre hasta los finales. Pero usted lo encuentra, él hallándose tiempo de salvación en Hebreo capítulo 11. Y le aparece ahí, amados. Al final el atrapado le pide por favor que el Señor lo perdone. Y él muere cumpliendo eso, amados. De verdad. Lo tiene a Sansón. Sansón. A Salomón. Un hombre sabio con toda la sabiduría. Lo echaron a perder las mujeres, amados. Hasta lo último no sabemos si lo salvó o no salvó según Eclesiastés. Dios sabrá. Al hombre creado perfecto, sin un pecado. Hizo caso a la mujer. Dijo, prueba. No, el Señor dijo, me dice, no, varón a ustedes. No, él agarró y probó. Como un pelele. Probó ahí. No, amado, y así tenemos al hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién era? Era David, amado, pero por estar viendo a una mujer desnuda, y en vez de estar en la batalla y peleando, estaba ahí caminando por arriba, mirando las estrellas o mirando no sé qué cosa, vio a la mujer y lo tentó. Y eso lo llevó a otras cosas, amado. Entonces todo, fíjese lo que hace, cuando usted se une con el pecado. Por eso dice, no unáis en yugo desigual. Fíjese lo que dice en Ageo, este es un texto que lo tengo hace años, amado. Ageo capítulo número 2. Ageo capítulo número 2, el versículo número 10 en adelante. Ageo capítulo 2, versículo número 10 en adelante. Mire, si usted lo puede anotar, me gustaría que lo anote. La infidelidad del pueblo es reprendida. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, así dicho el Señor de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, Ageo 2:12 voy ahora, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice el Señor, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrece es inmundo. Escuche lo que dice el versículo 15. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante antes que pongan piedra sobre piedra en el templo del Señor. Antes que, amado, si usted quiere construir piedra por el tiempo, esto es para el Señor o aquello, medite si de verdad está, porque fíjese, nunca usted, dígame, esos ejemplos tan burdos, ¿un globito se uniría con una aguja? Usted sabe que no, amado, porque sabe que le va a reventar, le va a matar. No se puede, la luz con las tinieblas. Está de más todos los ejemplos que yo les puedo decir, amados.
Pero aún así, ¿qué hizo? Israel lo hizo, amado. Acuérdense, ustedes tienen el libro de Levítico, dice, sé santo porque yo soy santo. ¿Por qué Dios los apartó? Un pueblo apartado para salvarnos, para que no... Entonces todo esto está de más, amado, decirlo. Pero aún así el pueblo de Dios le gusta contaminarse con el mundo. Tantos libros que tenemos en las escrituras que nos muestran. Tenemos el libro creo que de Deuteronomio 7.2 que dice que el Señor que le dijo, que le dijo, no harás alianzas con ellos. Cuando yo te entre, ¿qué tendrás que hacer? Expulsarlos, matarlos. No, ¿qué ellos fueron y hicieron? Amado, usted lea el Antiguo Testamento, ahora estamos viendo eso en el grupo ese de la iglesia, que se sube todos los días, La Biblia en un año. La Biblia en un año que estamos leyendo, vamos por el libro de Levítico. De número. De números, gracias. Y vamos a llegar a Deuteronomio, fíjese, decía, no hagan alianza, entren y sacan, yo esa tierra se las di. ¿Qué fueron, amado? Escuche, la Biblia dice, fornicaron, nacieron hijos de maldición sobre eso. ¿Por qué? Porque el Señor les decía, porque de esa forma van a imitar lo que hacen ellos. La idea espiritual de hoy es mate el pecado. Esa es la idea. Aunque estamos entre el ya y todavía no, entre el traslape, y que somos cristianos, hemos sido redimidos, pero hay luchas y pecados que vencer. Usted no los va a vencer en el chiquero, porque el chancho es chancho, y el chancho le gusta estar en el chiquero, y la oveja le gusta estar en el prado. Entonces no me venga a decir que usted es cristiano o cristiana cuando con ovejita anda con un chancho, porque yo no me voy a comer eso, amado. Usted le podrá engañar a otro, a mí no. Nunca me convenció eso. ¿Usted se imagina ver dos naturalezas diferentes juntas? No, amado, entre la luz y las tinieblas hay una separación. Dios mismo dijo eso, separación entre eso. El pecado trajo eso. Entonces cuando usted se junta, tarde o temprano va a imitar sus prácticas. Tiene el ejemplo de Lot. Abraham se apartó, Lot dice que se fue acercando. En un momento que le dijo Lot, brother, les dijo, hermanos, tomen a mis hijas. Miren lo que hace el pecado. Tómenme a mis hijas. Amado, el pecado por hacer eso le costó su esposa de Lot, por ir a ese lugar. Entonces, ¿qué dice? Apártense, dice el Señor. Ustedes lo ven cuando Israel vuelve. Tenemos a dos personajes que son Esdras y el otro es Nehemías. ¿Se acuerdan de ellos? Cuando el Señor que le dice que por medio de ellos, ¿se acuerda cuando el Señor los manda a apartar y estaban juntos y viene uno y con una lanza y ¿qué hace? Los traspasa, así los mata, que estaban fornicando. ¿Y el Señor qué dice? Bien. Bien, dice el Señor. Bien, así van a sacar. Ellos no querían, despidan a las mujeres. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Se acuerdan? Los agarró de las barbas, así le tiraba de las barbas, así dice, ¿qué han hecho? Le dice. Le quería arrancar las barbas enojado, despidan a esas mujeres, le decía, sacan esos hijos. No tiene nada que ver. Despide, sácalo, no hay unión. No hay unión con los hijos vamos a decir, de Abraham, como dice en Gálatas 4, con los hijos, no hay ninguna unión, amado, no hay unión con los hijos de las tinieblas. Por eso él dice, no unirse yugo es igual con los incrédulos, porque compañerismo tiene la justicia con la injusticia y la comunión con la luz de la tiniebla. Él dice que se aparten. ¿Qué es esta palabra apartar que aparece ahí, del versículo 14 hasta el 17? Le está diciendo, apártense. La palabra en el griego es aforizo. Aforizo, vamos a decir, viene de una palabra que está relacionada con el horizonte. ¿Sí? Significa señalar una frontera. Es lo que yo hablábamos hace años acá. Un límite. Usted le dice a la otra persona, no importa si son amigos, si son cónyuges, sea quien sea. Usted le dice, usted para allá y yo para acá. Así. No literalmente, pero usted hace. Vamos a decir de alguna forma, si no lo entiende, en el Antiguo Testamento decía armar un lindero. ¿Vio las casas de los vecinos que tienen como un paradoncito los vecinos? Bueno, usted allá, pecado, acá la cosa del Señor. Yo estoy, mi casa y el Señor, yo en mi casa serviremos al Señor.
Usted marca, esto se llama ser responsable. Usted no puede decir sí, porque el otro quiere pecar y bueno, hay que comer la manzanita. No, amado, tiene que ser un hombre y una mujer íntegra. Eso es aforizo, significa apartarse. Yo me aparto, porque Dios dice, apártate del pecado. Marca una, dice. Entonces debemos cruzar, tanto sea de los falsos maestros, de los falsos hermanos. ¿Te acuerdas cuando vimos en 1 Corintios capítulo 15 lo que decía? Y en Colosenses, creo que en Colosenses, Tesalonicenses, ¿te acuerdas que decía, amados? Dice, acá había muchas mezclas, falsos maestros, falsos hermanos. Por eso no se unan con el mundo, no se unan con esas personas que quieren vivir. Esto se llama la doctrina de la separación. Muy bien, como dice la hermana. La doctrina de la separación, que ya lo vimos varias veces. Fíjese 2 Tesalonicenses capítulo 3. Pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Escuche el versículo número 14. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a este señalale y no juntéis con él para que se le avergüence. Escuche, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como un hermano. Entonces esta es la separación, dice apartaos. En 1 Corintios, que ya lo vimos, acuérdense el caso de inmoralidad juzgado. O sea, había un hombre, que ya lo vimos, este es 2 Corintios, 1 Corintios que vimos, había un hombre que estaba con su madrastra, supuestamente. Bueno, lo juzgaron, el hombre salió fuera, pero Pablo, que después de que le dijo, en 2 Corintios que lo vimos, que lo recibieran, porque se había arrepentido, que lo que vamos a ver el domingo que viene, del verdadero arrepentimiento. Este hombre se arrepiente, pero acá en esta parte, ¿qué dice? Más bien, 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llaman de ser hermano fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, encima las palabras, borracho o ladrón, con aún ni siquiera comáis. ¿Sí? Entonces, la idea de la separación bíblica, amado, es una doctrina que no se predica mucho hoy. Hace un tiempo tuve que darla, creo que en 1 Corintios, cuando estuve dando esto. Pero, ¿qué creemos nosotros como cristianos? ¿A nosotros qué nos dicen la mayoría? Que somos legalistas. ¿Legalistas por qué? Porque a la ley de Dios o a la santidad de Dios, ellos dicen son legalistas. Amados, no tienen ni idea de lo que es legalismo. Legalismo es una persona que quiere procurar la salvación guardando los mandamientos de Dios, es salvación por obra. ¿Por qué nos llamó Iglesia Bautista Reformada de la Gracia? Porque queremos la gracia de Dios, pero también si nosotros somos justificados, con la justificación que va juntamente, la santificación. Entonces no podemos decir, no, son legalistas. ¿No saben qué pasa en ellos? Es que ellos son mundanos. Les gusta decir que son cristianos y después lo escuchan las cosas del mundo. Después lo escuchan así, con las músicas así, cosas del mundo, cantando cosas del mundo, pero después dice que son cristianos. Pero a nosotros nos dicen legalistas, los que queremos andar en los caminos. No, amado, la Biblia es muy clara, nos manda a separarnos. El Señor, ¿qué dice? Fíjese lo que dice el Señor. Salid de en medio de ellos, versículo 17, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis los inmundos, y entonces yo os recibiréis. Dice, apártense del pecado, apártense del mundo. Pero ellos dicen que no, hay que ser tolerantes. Nosotros no somos tolerantes. No, amado, que Dios ama al pecador. No, Dios aborrece al pecador. Así dice la Biblia. Dice que se aparte. Por eso que la ira de Dios cayó sobre la cruz. Ahora no los odiamos, amado. ¿Cómo va a trabajar usted si está en un mundo? Tiene que trabajar en un mundo. La idea que quiero comunicarle es que usted no tiene coinonía. Usted no se sienta a comer con ellos. Usted no se ríe de sus vulgaridades. Usted no ve las mismas cosas que ellos ven. No sale a caminar con ellos y comparte tiempo con ellos. Porque ¿qué comunión tiene? Y después viene y tiene comunión con nosotros. No, amado, eso es Señor doble cara. De verdad, el Señor dice, apartaos. Nosotros queremos la santidad de Dios, por eso dijo que sea apartado un pueblo santo. Y eso es, vamos a decir, que como el cristiano vive una vida individual y una vida que como iglesia. Tiene que ser así, amado. Dios está apartado del pecado, por eso Dios nos sacó del mundo. Entonces también nos manda esta separación, apartarnos de hermanos desobedientes que rehusan, y hablo de los que rehusan, no los que cayeron en pecado y se arrepintieron, que son dos cosas diferentes.
Una persona que rehúsa y dice, no quiero dejar. ¿Quién sos vos? ¿Vos no cometés pecado? No, de esas personas nosotros nos apartamos. Una persona que peca y dice, sí, bajó la cabeza y se arrepiente, no, eso se lo recibe, porque Dios nos recibe, por eso la iglesia. Pero no una persona que persiste, no quiere arrepentirse, no quiere abandonarlo, ama el mundo, ama las cosas que están allá. Y con ello va a descender al infierno. Nos apartamos de qué? De las falsas doctrinas, de los falsos milagreros, de los falsos predicadores. Es eso, amado. El Señor nos manda a eso, a vivir una vida, vas a decir, no solamente escucha, amado, doctrinalmente, sino una vida práctica. Ortodoxia y ortopraxis. Lo que yo aprendo lo pongo por obra. ¿Por qué? Porque dice Pablo, porque somos el templo del Dios viviente. Esto lo digo hace tiempo. Acá está hablando nosotros, dice vosotros, no dice ustedes, vosotros dice ahí. ¿Sí? Sois el templo del Dios viviente. ¿Usted tiene idea cuando el templo de Dios, si alguien entraba al templo de Dios, qué pasaba? Si no estaba bien, moría. Moría, por más sacerdote que sea. ¿Se acuerda ese rey que quiso entrar y los sacerdotes lo sacan y le queda la lepra a él? ¿Por qué? Porque él no estaba, no cualquiera entraba al lugar santo y al lugar santísimo. Ahora dice que nosotros somos el templo de Dios. Por eso digo hace años, ¿cómo puede ser que una persona que me dice que es cristiana y que esto es el templo de Dios, y aunque yo no estoy glorificado porque este cuerpo tiene que morir, ¿cómo puede ser, que hablábamos ayer, que una persona dice, Dios, te quedas un poquito, no miré porque voy a hacer unas cosas malas que no puedes ver y me voy con tu templo a ensuciarlo y en el chiquero, después ya así No, amados, eso es una persona que de verdad o no nació de nuevo, de verdad, porque usted no puede hacer eso, es imposible. ¿Qué unión hay? Usted imagina, esto es horrendo lo que voy a decir. Pero lo dice Pablo, ahí fíjese, ¿qué unión hay entre Cristo y Belial? Ahora, ¿usted se imagina al Señor Jesucristo yendo a hacer algo sucio? Usted, fíjese, yo lo quiero confrontar con su mente. Pues dice, ¿qué unión hay el Señor Jesucristo con Satanás? Si este es el cuerpo de Cristo, y si yo estoy unido con Cristo, ¿cómo yo podría con Cristo hacer algo? Ahí no se puede, amado. No puede hacer, amado. No puede. No puede. Y si ha pasado eso, ore, pídale al Señor, por favor, luche. Pero está hablando de personas que libremente caminan de ahí. No hay pelea con el pecado, se codean con el mundo. No es así. Por eso dice, la persona dice, debe apartarse. Trazar un lindero, lo que dice Pablo ahí. Eso es lo que está diciendo. Y no toqué los inmundos. Entonces el Señor dice, os recibiré. Ahí Pablo que está hablando, está citando varios profetas que a mí no me dio tiempo. Pero nombra Isaías 52, versículos 11 y 12. Nombra Isaías 43, versículo 6, o sea, unos 10, amado. Y esa es la palabra del Señor. Y seré, esta es la promesa, y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esa es la promesa, amado. Somos el templo de Dios. Dice, creo que segunda de Pedro, si me equivoco, 1:4, dice que Él nos dio su naturaleza compartida, segunda de Pedro 1:4, ¿no? ¿Usted imagina la naturaleza de Dios adentro de nosotros? Por eso que yo cuando le preguntaba a muchas personas, ¿tienes vida nueva? ¿Has sido regenerado? Para mi asombro no sabían que era primero nacer de nuevo. Cuando le preguntaba el Evangelio me decían Marco, Lucas y Juan. Pero después me decían que eran cristianos. Entonces, amados, vivimos en una época donde el cristianismo, no sé qué es, una remerita, un sticker, cualquier cosa es el cristianismo. No, amados, nosotros somos yo no me tengo que poner un pececito en la frente para decir que soy cristiano. ¿Por qué me conocen? Por mi vida. Entonces, ¿por qué? Porque mis apartados, dice el Señor, y seré por Padre, amado. Entonces eso es. No somos cristianos porque nos apartamos del mundo. Entonces, Dios ya te apartaste del mundo, entonces te recibo. No. Pero si yo soy un hijo de Dios, de verdad, y el Señor me regeneró, gracias, me regeneró, y tengo vida, amados, y soy una ovejita del Señor, yo no me puedo ir a meter en un chiquero. Eso,
no hay. No existe, amados. No existe. Por eso dice, no hay ninguna unión si usted tiene a Cristo en su vida. Mire, voy a cerrar con esto. Una historia de Spurgeon. Contaba Spurgeon lo siguiente. Si usted pone a un cristiano arriba de una mesa, decía, no me acuerdo si era discurso a mis estudiantes, por ahí, póngale un cristiano, vamos a decir acá arriba, del púlpito o de la mesa, para que me puedan entender, y a un inconverso abajo, decía Spurgeon. Ahora que ambos tiren, decía Spurgeon, ¿quién cree que va a caer? Un cristiano. ¿Pero dónde está él? Arriba. Arriba. Por eso si está arriba, cuide de no caerse. No se una en yugo desigual, porque el que está abajo lo va a tirar, amado, lo va a tirar. Lo va a tirar. Entonces, no busque, escápese del mundo, huya. Es así la forma. Entonces, vamos a orar, amados. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, para estar orando, Señor. Le agradecemos, Señor, porque, Señor, hoy es el tiempo de salvación, Señor. Hoy es el tiempo aceptable, Señor, de salvación. Hoy es el tiempo, Señor, para todos aquellos que quieran ser socorridos de sus pecados, Señor. Pueden venir libremente al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Usted ha prometido todo aquel que viene a Él, no le echa fuera. Le pido, Señor, que sea usted, Señor, que todo aquello que venga, Señor, a Jesucristo de verdad, usted le esté dando vida a aquellos que dicen estar dentro del pueblo de Dios, que de verdad estén viviendo una vida de verdad conforme a lo que están profesando, para que el verdadero evangelio no sea pisoteado. Aquellos que están luchando con ciertos pecados, Señor, que les pido que usted les esté dando la fuerza, Señor. Aquellos que son verdaderos hijos, aquellos que son verdaderas hijas, que luchan, de verdad, no que dicen, no, que sí, bueno, no, que luchan, de verdad, que usted les esté fortaleciendo, de verdad, que aquellos verdaderos cristianos, Señor, que esté poniendo un lindero y una frontera y separándose, no aborreciéndose, no me junto porque soy más santo, no, que de verdad muestren un testimonio para que, Señor, el mundo pueda creer lo que hace el Evangelio, Señor. Le pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y como siempre decimos, amén. Amén. Amén.